¿Qué tal, jóvenes? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, según sea la hora en que nos estén viendo. Para continuar con lo que nos quedamos pendiente, que sería el ejercicio, bueno, no ejercicio, perdón, el tema del efecto Doppler. Ahí continuando con el tema de límites auditivos, ya platicamos de lo que es el decibel, de lo que es la intensidad del sonido, el umbral del dolor, umbral de audición y algunas características del mismo tema. Ahora vamos a platicar un poquito de lo que vendría siendo el efecto cuando un emisor, una bocina, algo está irradiando energía, en este caso el sonido, una frecuencia, y cuando una persona o un receptor está percibiendo esa energía, en este caso esa frecuencia, esa intensidad. A ese cambio aparente de frecuencia se le llama o se le atribuye el efecto Doppler a consecuencias del nombre de este señor, creo que es Juanito Doppler, para los compras. Este señor ahí empezó a investigar, a indagar este fenómeno acústico que se percibía cuando dos, en este caso, dos elementos, una frecuencia, perdón, un emisor y un receptor, cambiaban de velocidad. Entonces aquí vamos a empezar con el efecto Doppler. Para eso pusimos esta animación aquí en la pizarra, bueno, aquí en la presentación. Y dice que el efecto Doppler es el cambio aparente de la frecuencia de una fuente de sonido cuando hay un movimiento relativo de una fuente del oyente. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, digamos que usted este es este punto, este puntito que está aquí situado justo en medio de la imagen, y el punto que se está moviendo es una ambulancia, una patrulla, o mejor para términos más reales, de esos vatos que sacaron su moto en abonos chiquitos de esa marca italiana muy conocida, que lo obtuvieron en una tienda de esos de que abonos chiquitos y pagos difíciles, como 20,000 años yo creo. Y no se fijó que esos vatos les quitan el silenciador a la moto y hacen un ruido, pero ruidazo. Y ese ruido pues no refleja mucho una potencia, porque hace más ruido de lo que avanza en este caso la motocicleta. Entonces esa chingada moto es la que hace ruido y va en esa dirección, ¿verdad? Si se fijan, siempre va lenta, como es realmente en la vida real, como es que va viajando ese punto. Entonces, esta frecuencia o ese ruido que emite la motocicleta, la sirena, la ambulancia, la patrulla, pues se entiende que cuando usted está aquí sentadito, ahí parado en la esquina, no sé, se percibe un aumento de ese ruido, ¿sí? Cuando este se va acercando hacia el mismo, y también cuando ya se empieza a alejar, el volumen o la intensidad del ruido va disminuyendo poco a poco. Cuando ya se va alejando por completo, pues este ya es completamente nulo. Esa frecuencia que emite el emisor, como la que recibe el receptor, valga la redundancia, van a ir cambiando, depende de qué, de las velocidades que tenga ya sea el emisor justo también con el receptor. Ahorita vamos a dejarlo así, vamos a empezar con las ecuaciones de este lapso, cuando el emisor, o sea, ese punto rojo, es el que se está moviendo y el receptor no se mueve. Ahorita más adelante, acá en la parte de abajo, vemos ahora cuando el emisor no se mueve, pero el receptor sí se está moviendo. ¿Sale? Vamos a primero empezar con esta ecuación. Acá también dice que cuando una fuente de sonido y un receptor están en movimiento relativo, la frecuencia del sonido oído por el receptor no es el mismo a la frecuencia de la fuente. Claro está que aquí se oye más fuertote a comparación de que estuviera acá en este otro punto. Ahora se oye un poquito más bajito, por decirlo así. Bien, acá tengo otra imagen donde se percibe un poquito más mejor el fenómeno. Aquí tenemos este policía. Este policía está ahí detenido, está parado. Y acá a este lado está esta persona. Esta persona es un cholo, un transeúnte, una persona X. Y que tiene aquí una grabadora. Obviamente ustedes no conocen este instrumento, ¿verdad? No saben qué es una grabadora. No saben ni siquiera qué es un cassette, ni
un CD ni nada de eso. Vamos a dejarlo que es una bocina y que aquí esta persona está emitiendo pues música. Y se fijan, todas las ondas se propagan en todo sentido, teniendo pues aquí una velocidad del medio, que en este caso que es el aire. Sabemos pues que la velocidad que va a emitir, o que va a viajar más mejor dicho, el sonido hacia arriba o hacia ambos lados va a ser de 340 y tantos metros sobre segundo, ¿verdad? Ya determinamos esa velocidad. Y aquí pues están pues estáticos. Llega un momento en que esta persona pues le sube el volumen o le cambia canción, digamos que pone canciones altisonantes de narcocorridos, o yo creo que como así como se viste ha de poner puro reggaetón, y cambiamos a este otro lapso en donde ahora el policía, el oficial, pues está ahí estático, aquí no se mueve, tiene una velocidad cero, y nota que la persona se empieza a alejar, haciendo pues que la frecuencia que él escucha cambia a comparación de cómo estaba de este lado. Entonces aquí la frecuencia va a ir disminuyendo, ya que la persona se empieza a alejar del receptor. Aquí aparecen unas siglas L y S. L se lo atribuyen a la palabra de listen o listener, perdón por mi inglés, que es receptor para los Méxicos, y S para sure, es sobre, ¿sí? de la fuente o emisor. Ahí para los que saben inglés, disculpen mi pronunciación, yo reprobé películas, digo inglés número 3 o inglés número 4. Entonces ese es el receptor y el emisor, ¿sí? O listener o sure, ahí le ponen sus siglas en inglés y en español. Espérenme. Ay, disculpen, pero es que se escuchaban los gritos de la jefa. Espero que no se oiga mucho en el video. Si no, pues ya saben que aquí estamos grabando en vivo y a todo color para todos ustedes. Muy bien, entonces vamos a tratar de analizar, a determinar esta ecuación en este lapso, en esta posición, ¿sí? Para ello necesitamos irnos a nuestra pizarra. Bien, nos vamos a nuestra pizarra y aquí tenemos ya por imagen, y vamos a determinar la frecuencia a la cual está escuchando esta persona. Vamos a determinar esa frecuencia, vamos a llamarle frecuencia L de listen o receptor de aquí del policía. Aquí hay que identificar que el receptor lleva o tiene una velocidad, vamos a llamarle una velocidad L igual a 0, no se está moviendo, ahí está pues nada más como que marcando el paso, ¿verdad? Y acá de este lado la persona sí tiene una velocidad S. ¿Cuál? No sabemos, ahorita nada más vamos a deducir nuestra ecuacióncita. Bueno, recordemos pues anteriormente que la frecuencia de cualquier fuente es igual a ¿quién? A la velocidad entre lambda, ¿sí? Entonces vamos a nosotros a encontrar la frecuencia de esta persona, en este caso del receptor, y que va a ser igual a ¿quién? Ahora, fíjense bien que aquí van a aparecer dos velocidades. Una velocidad del medio, que es todos estos vectores de color verde, la velocidad a la cual se propaga el sonido en el aire, más aparte, ¿quién? La velocidad del objeto, perdón, del emisor, porque este tiende a moverse, cambia su posición, cambia su ubicación, entonces tenemos que agregarle esa velocidad a la cual pues se está distanciando la persona. Todo sobre lambda. ¿Y lambda quién es? Bueno, aquí se fijan, aquí esto es lambda, que habíamos dicho que es la distancia entre cresta y cresta, entre valle y valle, entre pico y pico de cada onda. Entonces es la distancia que existe. ¿Y esa distancia de quién es? Bueno, solamente de, en este caso, el emisor. Entonces volvemos a tomar esta ecuación y despejo lambda del emisor es igual a ¿quién? A la velocidad del medio, ¿sí? Porque es la que se está propagando, entre ¿quién? La frecuencia que emite la grabadora o el emisor, o sea, Fs. Eso lo sustituyo y lo pongo acá de este lado
FL es igual a la velocidad del medio más la velocidad de la persona o del emisor entre la velocidad del medio sobre la frecuencia que éste emite. ¿Sale? Hacemos extremos por extremos, ponemos aquí un 1, B más BS entre 1 sobre V sobre FS, quedando pues que la frecuencia que el policía o el receptor capta es igual a la suma de las velocidades, perdón, se está trabando esta cosa, a la suma de las velocidades entre ¿quién? Entre B. Todo eso, bueno, es multiplicado por la frecuencia de la bocina o el emisor. ¿Sale? Aquí podríamos decir en este punto que el receptor está ahí estático y el emisor, sure, se está alejando. ¿Qué pasaría si fuese al revés? Cuando el receptor, listen, está esperando o está recibiendo, siendo bombardeado por las ondas, ¿verdad? Aquí digamos, le cambiamos la dirección, va al revés volteado y solamente hay que restar ¿quién? Las velocidades. Todo queda igual, es lo mismo, todo quedará igual, nada más que ahora vamos a recortar distancias, ¿sí? Distancias entre ¿quién? Entre lambda. Entonces aquí sería velocidades entre V, todo por la frecuencia emitida por la bocina. Entonces, en esta bueno, vamos a poner, acomodarlos como debe ser. Esta ecuación la ponemos aquí y esto de acá lo ponemos acá. Cuando el emisor se va, cuando el emisor viene hacia nosotros, serían este par de ecuacioncitas para cada lapso o cada momento, según sea la situación en la que se encuentre tanto el emisor como el receptor. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, esto es cuando solamente tiene una velocidad. Pero ¿qué sucede cuando cambian los papeles? ¿Cómo que cambian los papeles? Bueno, tenemos ahora este caso, esta animación, fíjense bien. Aquí ya el emisor no se mueve, ¿sí? Más sin embargo, el receptor, como es el caso aquí de la bicicleta, es el que tiende a moverse hacia el emisor, así como también se tiende a ir del mismo. Aquí tenemos una nota donde el emisor S, su velocidad es 0, y el receptor, su velocidad, pues bueno, en este caso se tiende a mover. Tenemos aquí este caso, el carro está sonando la alarma, el estéreo, no sé, está ahí pillando, y el ciclista va hacia ¿quién? No va a chocar, ¿verdad? Sino que va a pasar justo a un ladito de lo que vendría siendo el automóvil. ¿Sale? Entonces aquí el ciclista percibe una frecuencia en este punto y cuando se va acercando hacia el carro, aumenta su frecuencia. De igual manera, cuando tiende a alejarse, pues va a ir su frecuencia disminuyendo. Muy bien, entonces vamos a regresarnos tantito a lo que es nuestra pizarra. Bien, entonces vámonos a nuestra pizarra. Nada más que ahí en la pizarra no se va a alcanzar a apreciar esta animación. Fíjense, nada más ubiquen bien quién es el punto verde, quién es el punto rojo. El punto verde es el receptor y el punto rojo es el emisor. Fíjense, nada más ahí tengan identificados quién es cada quien en los puntos. Entonces nos vamos acá a la pizarra y tenemos ahora aquí la imagen. ¿Sale? Entonces, si se fijan aquí, vamos ahora a calcular nuevamente la frecuencia de quién, del receptor, ¿verdad? Que es el punto verde. ¿De acuerdo? Entonces, esa frecuencia del receptor, ¿cómo la vamos a calcular? Bueno, aquí ya vamos a poner una velocidad FL, pero el emisor va a ser igual ahora a una velocidad completamente cero. Perdón, aquí es BS. BS de Shure
es completamente 0. Entonces aplicamos nuevamente la ecuación que la frecuencia es igual, en este caso, a la velocidad entre lambda. ¿Qué andamos buscando? La frecuencia de quién, en este caso nuevamente del receptor, va a ser igual. Aquí se fijan, no puedo poner la velocidad la velocidad del emisor, porque sería 0. Entonces nada más pongo la velocidad del medio, que es quién, 340 y tantos metros sobre segundo de la velocidad del sonido en el aire, sobre lambda. Pero aquí sí tengo que sumar quién, la velocidad, en este caso, del receptor. ¿Por qué la velocidad del receptor? Porque ahora estoy, aquí es BL, perdón. Porque ahora aquí, a la distancia de la cresta, aquí, a esta distancia, lambda, perdón, tengo que recortar, ahora sí, perdón. Tengo que recortar, ¿quién? Esa distancia, ¿verdad? Entonces la velocidad de L menos esta pequeña distancia me va a poder determinar esa longitud, ¿sí? Ahí es como cuestión de perspectiva. Si no, te lo regresamos a la animación para que vayan viendo cómo es que acorto ahí esas distancias. Y bien, ¿qué es lambda? Bueno, lambda ya habíamos dicho que FL, bueno, que está lambda, era igual a la velocidad entre la frecuencia, ¿sí? Pero la frecuencia de quién, en este caso del emisor, Fs. Entonces va a quedar de la siguiente manera: Fl es igual a V entre quién, V entre Fs menos Bl. Hacemos lo mismo de hace rato, extremos por extremos, medios por medios. A esto le vamos a poner que Fl es igual a V por quién, por Fs entre, ay, no me está saliendo muy bien esto, se me está durmiendo la mano, V por Fs entre V menos Bl. En los libros vendría como Fl, la fuerza, oílo, la frecuencia del receptor será igual a la velocidad del aire o del medio o del agua, no sé, del sonido, entre quien la diferencia de las velocidades del medio menos quién, la velocidad, en este caso del receptor. ¿Todo por qué? Por la frecuencia de la bocina, sirena, ambulancia, torreta, no sé, ¿sí? Entonces aquí podemos decir que el receptor va hacia quién, hacia el emisor. Y si queremos encontrarlo al revés volteado, cuando el receptor se va de quién, de la fuente o de la bocina, cuando se retira, o sea, ya cuando está de este lado, cuando ya está de este lado, ¿qué hay que poner? Bueno, pues hay que sumar ahora las distancias, ¿verdad? Ya tendríamos que sumar las distancias, queda igual toda la misma ecuación. Ay, caray, otra vez cambiando los colores. Fl sería igual a V, pero de las sumas de las dos velocidades, ¿sí? Ahí está, este para este caso y este para este otro caso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí está cuando una fuente, no, uno de los elementos se mueve ya sea hacia uno o se aleja, ¿sí? Entonces podríamos decir que todas estas ecuacioncitas van referente a lo que dice aquí. Miren, el observador, el movimiento hacia la fuente. El observador se refiere al que recibe, al receptor, ¿sí? Nomás aquí lo mencionan como observador. Aquí está la ecuación, se fijan en lo mismo cuando uno y otro se van alejando. Esta presentación la voy a dejar en la plataforma para que tengan ahí estas ecuaciones, que es mejor entenderlo de una mejor manera cuando lo generalizamos todo. Fíjense bien, voy a poner
las 4 ecuacioncitas. No, mejor no. Mejor me regreso tantito. ¿Sí? Vamos a poner, a ver si aquí las podemos visualizar. Ahí está, vamos a visualizar las de... Ahí están las 4. Que no se les pierdan. Vamos a poner nada más aquí un rayón con amarillo. Ahí está la 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Sí? Todas estas 4 las podemos simplificar de alguna manera, las podemos, digamos, resumir en una sola misma ecuación, y que va a depender cuando se presente diferentes casos o cómo es que estén los medios. ¿A qué me refiero con eso? Tengo el receptor, habíamos dicho que es listen, ¿sí? Y tengo el emisor, ¿sí? Sure. El receptor puede ir o alejarse de la bocina, Ancina como también la bocina se puede alejar o se puede acercar al receptor, ¿sí? O ambos dos tienen la misma distancia, digo, perdón, la misma velocidad, no es cierto, la misma velocidad no, tienen el mismo sentido. Puede de que L vaya a S y S también vaya a S, como que se atraen signos iguales, perdón, diferentes, o que sean signos iguales y de alguna manera se repelen, ¿sí? ¿Cómo podemos simplificar todo eso y no estar investigando o teniendo duda de cuál ecuación utilizar? Bueno, podemos deducir lo siguiente, que la frecuencia del receptor es igual a la velocidad más menos de la velocidad del receptor entre ¿quién? La velocidad del medio más menos la velocidad del receptor, todo por ¿quién? Por la frecuencia de la bocina o del emisor. Ah, cabrón, entonces ¿cuál chingado voy a utilizar? Muy fácil. Si ustedes identifican que el receptor tiene una velocidad 0, eliminamos esto y se nos dice que el receptor nota que se está alejando el emisor, se suman, o que se está aproximando la bocina, se restan, ¿sí? Entonces aquí ya pueden seleccionar, bueno, aquí el signo ya no se va a tomar, más o menos según sea el caso. Ahora, si me dicen que el receptor va hacia el emisor y no se mueve, o sea, que BS es igual a 0, elimino este término y ya depende del caso en el cual esté, si este va o este se aleja. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí esta ecuación, digamos, de alguna manera general, esta que está aquí es la más óptima o la más mejor para identificar la frecuencia a la cual está percibiendo una persona, un sensor, un diafragma, no sé, algo referente a una bocina, a un sonido, a una perturbación, siempre y cuando estos tengan una velocidad. Aquí está, una velocidad del emisor o del receptor. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Esta es nuestra ecuacioncita para cualquier tipo de cambio aparente de velocidad de una fuente o de un receptor. ¿Sale? Muy bien. Tenemos por acá, ahí están las 4 ecuacioncitas, y por último tenemos aquí un ejemplo que dice lo siguiente: un submarino viaja a través del agua a una rapidez de 8 metros. ¿Sí? Entonces este vato se mueve. ¿Quién podría ser este? Si emisor receptor, vamos a ver. Y emite una onda de sonar a una frecuencia de 1400. Entonces el submarino A va a tener el papel de emisor, ¿sí? Entonces aquí podemos ponerlo como que el A
aquí, el submarino A es el emisor. Entonces el emisor lo vamos a poner como AS, ¿sí? Como Shure. Y tiene velocidades, entonces se mueve el vato, tiene una velocidad que se está moviendo. Frecuencia 1400 Hz, ok. La rapidez del sonido en el agua, agua salada, ojo, fíjense bien, aquí está. 1533 vendría siendo la velocidad del medio, o sea, ya no vamos a utilizar 343. ¿Sí? Dice, un segundo submarino, o sea, B, se localiza, vamos a ponerlo acá, B, o sea, ¿qué hace B? Se localiza a modo que ambos submarinos viajan directamente uno hacia el otro. Ah, entonces se están acercando. Se están, como que van en el mismo sentido, se están atrayendo. Yo creo que se van a parear, no sé qué vayan a hacer estos submarinos. Y se mueve a una velocidad de 9 metros por segundo. Muy bien. ¿Qué frecuencia detecta el observador que viaja en el submarino B mientras los submarinos se aproximan uno al otro? Entonces aquí este va a ser mi submarino receptor o Listen, que va a escuchar una frecuencia. Muy bien, vamos a tomar los datos y nos vamos acá a la pizarra. Por aquí la pizarra, vamos a dejar ahí la ecuación. Decía que el submarino A, tiene una velocidad, submarino A, habíamos dicho que es el emisor. Y el emisor es la fuente, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle S. Entonces BS es igual a una velocidad de 8 metros sobre segundo. Y emite una frecuencia FS de 1400 Hz. Sí, acuérdense que ese es Shure. O pueden ponerle AE, que es el submarino A de emisor o bocina, como ustedes gusten. Vamos a ver con el submarino B. Submarino B, que es el que escucha Listen, lleva una velocidad BL de 9 metros sobre segundo. Nos pide encontrar la frecuencia que escucha el submarino B. Bueno, el submarino no, la persona que vaya adentro. Ojo, la velocidad del sonido en el agua, o sea, en el medio, es de tan solo 1533 metros sobre segundo. Pero profe, en el ejercicio del buzo nos daba 1400. Sí, pero este es agua salada. Sí, este ya tiene otra densidad. ¿Sale? Entonces vamos a ver cómo nos quedaría nuestra ecuación. Bien, entonces vamos a calcular la frecuencia que recibe o que, digamos, está escuchando, no sé cómo se llama, el navegador, piloto, capitán, marinero, del que va en el submarino B. Vamos a ver qué es lo que escucha. Bien, vamos a empezar con la parte de arriba. ¿Tiene velocidad el emisor? Sí. ¿Qué está haciendo? Se está aproximando. Entonces, como se están aproximando, están restando distancias. Por lo tanto, va a ser una suma. V más BS. ¿Estamos? ¿Sobre quién? En la parte de abajo, el receptor tiene velocidad. Sí. ¿Qué está haciendo? Se está acercando, y como se está acercando, está restando o acortando distancias. Entonces sería BL. ¿Todo por quién? Por la frecuencia, ¿la frecuencia de quién? De la bocina o del sonar que se está emitiendo. Entonces aquí aplicamos los datos. V 1533 metros sobre segundo más, aquí sería en este caso 8 metros. Se trabó otra vez esta cosa. Más 8 metros sobre segundo. ¿Entre quién? La velocidad del medio, 1533 metros sobre segundo, menos 9 metros sobre segundo. Todo por la frecuencia de 1400 Hz. Esto nos da como valor, espero que mi calculadora no esté en radianes, una frecuencia aproximada de 1415 Hz. Y se entiende,
¿Por qué se entiende? Porque si este vato está emitiendo 1400, como el submarino B va hacia A, se entiende que el ruido o el sonido se va intensificando. ¿Sí? Se va intensificando, ¿por qué? Porque se van acercando. ¿Sí? Entonces esta sería pues nuestra frecuencia que el marinerito o la persona que va ahí tripulando va a escuchar en su sonar, radar o qué sé yo. ¿Sale? Entonces nada más tengan presente o tengan cuidado aquí con las ecuaciones. Si se acerca, si se va, si se aleja uno del otro, pues tendríamos que ver cómo es el comportamiento de las ondas, en este caso de lambda, más en específico, ¿sí? De cómo es que se va comportando y qué pasa con la distancia, si se acorta o se aleja. ¿Sale? Entonces aquí tenemos pues el resultado de la misma. Bueno, entonces nos vamos nuevamente despidiéndonos con un buen rolón. Vamos a ver si nos deja aquí. Ahí está. Ya con esto terminaríamos lo que es la unidad de acústica. Ahí nomás, señores de Interpol. Y ya con esto podemos agendar la fecha del examen, pero todavía no tenemos fecha, así que vamos a hacer ahora ejercicios referente a acústica, ahora con frecuencias, decibeles y demás. Por el momento es todo, jóvenes. Espero que se entienda esto. Si no, guarden sus dudas para verlos en la siguiente clase. ¿Sale? Cuídense mucho. Nos vemos. Bye. On trial.